Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este seminario IMT. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre los principales resultados que obtuvimos al analizar la accidentalidad reportada por Waze y la influencia que tuvo la pandemia del COVID en estos datos. Bienvenidos. Y bueno, lo que vamos a ver más o menos es una introducción que va a incluir algunos datos sobre la pandemia por el COVID-19, el panorama de la seguridad vial en México, algunos impactos, el análisis de datos de accidentes reportados en Waze y alguna comparativa con la situación de la seguridad vial en la red carretera federal y algunas conclusiones. Bueno, a breve introducción, en los últimos años se han desarrollado nuevas plataformas que ahora se utilizan primero lo usábamos nada más para saber cómo llego de este punto a otro. Con el Google Maps, pues entonces lo que veíamos era nada más la ruta, nos daba algunos estimados de tiempo y nos marcaba algunos retrasos. Pero Waze incorpora nueva información en donde los usuarios tienen una mayor interacción con esta plataforma y que está siendo utilizada últimos días como parte de estos programas de movilidad como servicio, en el que ahora puedes decir, bueno, comparto mi auto aquí, entonces todas estas nuevas cosas que se van integrando sobre una plataforma que en principio solo nos servía para identificar la ruta. Entonces, de estos datos ellos recopilan varios datos que da el usuario, pero no es información del usuario, es información de lo que se encuentra el usuario en la vía. Entonces, pues tenemos algunos que reportan baches, algunos que reportan al policía, el radar de velocidad, y entre esos datos están lo de accidentes en la vía, y se tiene una clasificación muy simple a consideración de la primera persona que lo reportó como accidente grave o accidente leve. Entonces, aquí analizamos todos los que se identifican como accidentes, nada más, sin importar si sea grave o leve, porque esa definición es muy subjetiva de la primera persona que la reportó. Un poco sobre los datos de la pandemia. Todos creo que estamos muy familiarizados con esto, entonces seré muy breve. El coronavirus es una familia de virus comunes que hasta 2019 se sabía de la existencia de 6 tipos que afectaban a humanos, y se identificó el séptimo como el virus de Wuhan por presentarse el primer caso en esta ciudad. Y se le identifica como el causante de la neumonía asociada a este coronavirus. Algunos datos en el mundo se propagó en 3 meses prácticamente, y para el 15 de mayo de este año ya ha dejado más de 3.3 millones de fallecidos y hay más de 163.2 millones de personas infectadas en el planeta. Los países más afectados actualmente es Estados Unidos, que reporta más de 32 millones de contagios y medio millón de fallecidos, seguidos por la India y Brasil. Bueno, aquí puse una línea de tiempo muy breve sobre lo que fue pasando. O sea, en diciembre se identifica, se da aviso a la OMS sobre una neumonía típica, y para el 11 de enero ya estaba confirmado el primer muerto por coronavirus. Entonces, las cosas suceden muy rápido, de forma que para el 21 de enero ya se reporta el primer caso sospechoso en Australia y Estados Unidos. El 31 de enero también se confirma el primer caso en España. El 2 de febrero fallece la primera persona fuera de China. Y, por ejemplo, para el 20 de marzo, Italia ya es el país que en ese momento tenía la mayor cantidad de fallecidos, superando a China con 3.405 fallecidos.
Y como les decía, así, bueno, Europa tuvo la primera, la segunda y ya la tercera ola. Ahorita más adelante vamos a ver un poco el comportamiento. Y para el 24 de mayo, que es la fecha en la que hicieron corte, pues entonces hay 167 millones de casos confirmados y más de 3 millones de fallecidos en el mundo. Ok, esta es más o menos los casos de contagio o casos afirmativos, bueno, que se confirmó que padecieron COVID o que tienen COVID. Entonces vemos que México se encuentra pues en este rango del 1 a los 5 millones. Y los países, les comentaba, los más afectados: Estados Unidos, Brasil y la India. Entonces, este es más o menos el panorama mundial de lo que ha dejado como consecuencia este virus. Y bueno, lo que les decía, analizando los casos registrados, aquí es interesante ver cómo las 2 rayas azules son las europeas, agruparon a la Unión Europea y el resto de Europa en 2 líneas. Entonces, se observa la primera ola aquí entre los meses de marzo y mayo de 2020. Y esta roja que es la parte superior, es la que corresponde a Norteamérica, en donde estamos incluidos nosotros como país. Y entonces se observa que sí empieza a la alta en abril, pero se mantiene más o menos. A diferencia de Europa, que reducen sus casos, en Norteamérica se mantienen más o menos. Y después aquí se presenta la segunda ola europea, que también coincide con la, por así decirlo, segunda ola de Norteamérica. Y Europa tiene su tercera ola a partir más o menos de marzo de este año. Ahorita ya están a la baja otra vez, pero nosotros se observa que la ola es de menor magnitud. Entonces, aquí es muy interesante ver que precisamente Asia, que es de los países donde empieza este coronavirus, tiene un comportamiento realmente pues casi plano en comparación con Europa. Entonces, hasta ahorita es que tiene a la alza los casos positivos, y esto porque India está incluido en Asia. Y África y Oceanía tienen realmente una curva muy plana, que tiene algunos datos más elevados en lo que sería abril y mayo del año pasado, y en esta parte aquí de agosto o noviembre. Ok. Analizando Norteamérica, que es donde nos encontramos, pues lo que les comentaba, se observa como que se mantuviera, y después se presenta una ola aquí entre los meses de julio y septiembre del año pasado, y ahora se presenta esta otra, donde el máximo pico fue el 7 de enero con 732,000 casos confirmados. Y ahorita se ve que pues se ha estabilizado más o menos la cantidad de casos o la media de casos diarios. Ok. En México, finales de enero de 2020, se reportan los posibles casos, 3 posibles casos, 4, no siendo hasta el 27 de febrero que se confirma el primero oficialmente. Y para marzo se suspenden clases, se establecen algunas medidas de confinamiento, y el 23 de marzo inicia la jornada de sana distancia desde el gobierno federal. También ¿qué sería? Para el 13 de mayo se presenta un plan de nueva normalidad, y para el 14 de noviembre ya superamos el 1,000,000 de casos confirmados. Para el 19 de noviembre ya se superan las 100,000 muertes por COVID, y eso en esa fecha nos posiciona en el 4º lugar con más muertes a nivel mundial. Y para el 24 de mayo del 2021, aquí una disculpa, el año está mal, oficialmente tenemos 239,000 fallecidos y 2 millones de contagios. Ok,
Este es el panorama de cómo se ve México. Estos son algunos mapas que hace INEGI y la Secretaría de Salud, las tablas del lado derecho. Entonces, estos son los confirmados. La Ciudad de México es el que reporta la mayor cantidad de confirmados en el país. Y la curva de casos diarios confirmados ha ido de esta forma. Este es el acumulado. Entonces, aquí observamos cómo coincide más o menos con las curvas de Norteamérica entre mayo y, junio y agosto. Igual ahorita tenemos otra ola, tuvimos por ahí de diciembre, enero. Respecto a los fallecidos, también es el Estado de México el que reporta la mayor cantidad de personas fallecidas. Y pues tenemos las curvas que se comportan de manera similar que los casos confirmados. El panorama más o menos de la seguridad vial en México, en breve resumen, en 2011 México se adhiere al llamado de las Naciones Unidas para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial, por lo que en la última década se implementan diversas acciones puntuales en pro de la seguridad vial, como son la realización de campañas de concientización sobre la importancia de la seguridad vial. A finales del año pasado ya se está gestionando que se haga la Ley Nacional de Seguridad Vial. Hay la implementación de campañas para incentivar el uso de cinturón de seguridad y casco de protección en el caso de los motociclistas. Y se han llevado a cabo auditorías de seguridad vial en carreteras libres y de cuota. Y como consecuencia de estas, hay la implementación de medidas de mejoramiento que se incluyen dentro de los planes de conservación rutinaria, entre otras acciones. Estas acciones, se han atacado los 5 pilares. También me parece que está próxima, o si no es que ya está en revisión, la norma de seguridad de vehículos para vehículos nuevos. Entonces, se ha trabajado en esto. Y se ha trabajado de tal forma que podemos decir que se ha estabilizado la cantidad de muertos y se ha logrado reducir o ha ido a la baja la cantidad de accidentes con víctimas y lesionados también. Entonces, aquí les presento la información correspondiente a lo que sería todo el decenio hasta los datos de 2019, que son los últimos que están publicados oficialmente. Ahorita se está trabajando con algunos datos, por ejemplo, carreteras federales, me parece que ya se tienen algunos datos preliminares, pero no los quise poner porque no son oficiales. Entonces, estamos viendo que nuestra meta al principio de decenio era llegar a los 8.28 miles de personas fallecidas. Sin embargo, nos quedamos en alrededor de 15,000 todavía. Pero logramos estabilizarlo, o sea, ya bajamos de 17,000, bajamos a los 16,000 y ahorita ya llegamos a la cifra de los 15,000. Y respecto a accidentes con víctimas y lesionados, sí se observa que se ha tenido una reducción. Igual también se está estabilizando la cantidad de hospitalizados a causa de accidentes de tránsito. Este es el panorama general y como una situación base que servirá a modo de comparativo con cuando se tengan los resultados oficiales de 2020, se elaboró esta tabla en el que se presenta el promedio de 2017 a 2019, en el que observamos que en total se reportan alrededor de 377,000 accidentes cada año, de los cuales 73,600 tienen víctimas, 15,300 muertos se reportan en total y alrededor de 100,000 lesionados se reportan cada año. Este es el promedio que, les repito, servirá de base para la comparación con qué es lo que sucede en 2020 una vez que se tengan los datos. Los datos, por ejemplo, de accidentes en zonas urbanas y suburbanas que publica INEGI se tendrán más o menos como en julio. Se plantea que se publiquen esos datos y la cifra oficial de fallecidos se publicaría hasta noviembre, que ya tienen en conjunto la revisión INEGI con Secretaría de Salud. Entonces,
como en diciembre ya podríamos estar hablando de la comparativa realmente de qué pasó a nivel nacional. Entonces, mientras podemos hacer esto, analizamos un poco la información que se tiene disponible de los accidentes reportados en Waze. Y entonces, lo que les comentaba, en el 2019, el IMT, en específico la Unidad de Sistemas de Información Geoespacial, son los que firman el convenio de colaboración con la plataforma Waze, en el que nos dan información no confidencial o comparten con ellos información no confidencial. Y entre ellos son las alertas colocadas por los usuarios y la predicción que hace el algoritmo de Waze sobre la predicción de tránsito. Entonces, aquí utilizamos estos datos para todos aquellos eventos relacionados con accidentes. Entonces, este es el análisis, esta es como la diapositiva en la que nos muestra cómo se comportan los reportes de accidentes de los usuarios de Waze. Entonces, la información la tenemos a partir del 21 de marzo del 2020. Por eso, en la sección inicial no tenemos datos en azul. Pero aquí observamos 2019, 21 de marzo del 2019. Entonces, todo lo que corresponde en azul corresponde a lo de 2019. Estos son la cantidad de casos de accidentes diarios reportados en la plataforma de Waze a nivel nacional. Entonces, aquí se observa cómo el comportamiento está, yo diría que más o menos en 3,000 más o menos el promedio. Y entonces observamos cómo esta misma distribución se presenta en los primeros meses del año 2020. Y aquí coincide con las medidas de confinamiento a finales de marzo, es que empieza a presentarse esta reducción significativa en accidentes reportados en Waze. Entonces, y aquí observamos cómo los meses de abril y mayo son los que tienen la reducción más importante y después empieza un poco a aumentar hasta que en diciembre se sigue teniendo aproximadamente la mitad de lo que se tendría en algunos días reportados en 2019, pero sigue siendo menor. Entonces, aquí sí se nota mucho el impacto de las medidas de confinamiento que se tuvieron, por lo menos en los usuarios de Waze y en lo que reportan estos usuarios. Okay. Analizando un poquito más sobre la longitud de congestión ocasionada por los accidentes y el retraso debido a esa congestión, es que se obtienen estas dos tablas. Entonces, aquí se observa que, por ejemplo, en la longitud de la congestión, abril y mayo, o sea, la zona que nos marca en rojo debido a un accidente o en anaranjado, se observa que sí hubo una reducción entre abril y mayo respecto a las cifras reportadas o el promedio de longitud de 2019. Entonces, esto nos puede indicar que hay menos vehículos y la cola se hace menor. Pero respecto al retraso por la congestión ocasionada, se observa que las cifras superan en algunos casos a las de 2020. Entonces, este también es el tiempo promedio de retraso en segundos que ocasiona ese evento de accidente. Entonces, estas son como los usuarios afectados, y se observa que la reducción de la cola, o sea, se puede inferir que a lo mejor había menos vehículos esperando que se solucionara el problema solo en abril y mayo, pero el tiempo que esperaron en algunas ocasiones superó al tiempo promedio del mismo mes del año anterior. Ok, entonces, haciendo un análisis también de los usuarios afectados por un accidente reportado por uno de los mismos usuarios, es que se obtienen estas tablas. Entonces, podemos observar cómo en marzo y abril y mayo del 2019, pues las cifras van a la alza. Esto también radica en que más personas pueden estar usando el Waze. Pero entonces, más usuarios iban afectando. Probablemente atiende lo que les menciono, el dato de que más personas usan Waze. Sin embargo, no tenemos el número total de usuarios de Waze
O sea, por decir, aunque no reporten nada. Entonces, esa cifra en este momento no la podemos comparar. Pero sí se observa que para 2020 se traía ya una cantidad en enero de 30 millones de usuarios afectados, por ejemplo, y más de 20 millones en febrero. Y esta cifra sí reduce en marzo y abril y mayo, que son donde se pone el programa de sana distancia y el confinamiento se hace más severo. Entonces aquí sí se observa ese cambio entre los usuarios afectados. Entonces, como les decía, con la gráfica anterior de las colas que se hacen, puede que haya menos vehículos, y aquí observamos que efectivamente hay menos vehículos afectados por un evento de accidente. Ok, entonces quisimos ver más o menos o hacer una comparativa de cómo se comporta esto respecto a las carreteras en la red carretera federal o los accidentes en la red carretera federal. De esto ya les platicó un poco más a detalle la maestra Cecilia en la plática de hace algunos días, algunas semanas. Entonces, aquí tenemos más o menos la cantidad de accidentes reportados en 2019 en color azul y en 2020 en color rojo. Entonces, observamos también en abril y mayo la principal reducción, pero en los siguientes meses no. Entonces, analizando esta información cruzada entre el Waze y los accidentes reportados en la red carretera federal, obtenemos una gráfica de este tipo, en el que observamos, por ejemplo, que los datos del Waze de 2019 son esta línea azul clarito, en el que se observan a la alza. Mientras que los datos del Waze de 2020, que son esta línea roja, se observa que en abril y mayo es donde se presentan las menores cifras y después empiezan a reportar más. Este comportamiento no se tiene tan claro en la red carretera federal. En la red carretera federal para 2019 sí se observa un incremento en el mes de marzo y después más o menos que se estabilizara. Pero en el 2020, que es la línea rojo oscuro, sí se observa también aquí que las menores cifras son de abril y mayo, pero no es una reducción tan grande como la que vemos en los usuarios de Waze. Entonces, pues con esto podemos concluir que los datos de accidentalidad reportados sí tienen un impacto por el confinamiento debido al virus del COVID-19. Las fechas de los cambios en la cantidad de accidentes reportados por los usuarios de Waze sí corresponden a las acciones tomadas por los 3 niveles de gobierno para contener la pandemia, y la reducción en la cantidad de accidentes reportados no tiene el mismo impacto en la longitud de las zonas de congestión ni en los tiempos de retraso. O sea, en las zonas de la longitud de la zona de congestión sí se ve un pequeño impacto, sobre todo porque se reporta menor cantidad de usuarios afectados, pero en los tiempos de retraso, o sea, el tiempo de espera en lo que se arregla o no el accidente, siguen siendo más o menos los mismos o hasta superiores. Y también se observa una gran reducción en la cantidad de usuarios Waze afectados por algún accidente. Ok. Otra es que al comparar la accidentalidad reportada por los usuarios de Waze y los datos de la red carretera federal, se observa que en la red carretera federal no se tiene la misma tendencia a la baja de accidentes. Sí se presenta un poco en abril y mayo, pero el resto de meses ya pareciera que no pasa nada. Entonces, esto, como comentaba la maestra Cecilia, habría que confirmar con datos viales qué es lo que pasa con el tránsito. Entonces, las futuras líneas de trabajo o de investigación en este ámbito, con lo que se podría complementar este estudio, es esperar precisamente que se publique esa información de datos viales, que se publique también la información de accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas para hacer un análisis que englobe ya también esas zonas específicas,
y analizar el impacto del COVID en otros sectores de transporte. Hay algunas corridas de autobús que también reportan algunos datos menores. Y como mencionaba la maestra Cecilia también, algunas concesionarias reportan también que hay una reducción en la cantidad de usuarios. Entonces, estas son las posibles trabajos futuros de investigación que pueden complementar el análisis que se hizo en este proyecto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este seminario del IMT. Les dejo mis datos de contacto. Si tienen alguna duda o comentario, por favor háganmelo llegar y con gusto les daré respuesta. Que tengan buen día. Instituto Mexicano del Transporte.